Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. Como grupo, vamos a presentar sobre el siguiente artículo que se llama ¿Es el fortalecimiento de la cadera la mejor opción para el tratamiento de mujeres con dolor femororoturiano? Una prueba aleatorizada controlada por 3 tipos de ejercicios distintos, junto con mis compañeras Araceli Velázquez, Catalina Irarrázaval y Leila Zafja. Primero que nada, el dolor femororoturiano es más común de lo que parece, estando presente en adultos jóvenes activos físicamente, pero siendo levemente superado por la presencia del mismo dolor en mujeres. Algunos síntomas asociados a este dolor son dolor durante la marcha, dolor al arrodillarse, dolor al subir o bajar escaleras y dolor al correr. Es muy importante tanto una detección y posteriormente una rehabilitación temprana, debido a que poco menos de la mitad de estos pacientes que presentan este dolor pueden desarrollar osteoartritis a largo plazo. Los pacientes con este dolor a menudo presentan desalineación pélvica y aumento de la rotación interna del fémur en las actividades diarias funcionales. Un cambio de posición de la rótula no solo se debe a una disfunción del cuádriceps, sino también al cambio de posición del fémur en cadena cinemática cerrada, debido a una debilidad a nivel de cadera. Considerando esta información, que es a nivel general pero muy importante, Powers postula que se deben fortalecer los músculos estabilizadores de cadera, realizando un especial hincapié en los abductores y rotadores laterales. Mi nombre es Araceli Velázquez y en esta ocasión voy a hablar acerca del método de los pacientes. Primero voy a hablar acerca del método, que en 4 grupos de mujeres se van a usar para un ensayo de forma aleatoria, ciega, controlada. Ese va a ser el método que se va a usar. Luego tenemos a los pacientes que van a ser 40 atletas recreativas del campus de la universidad entre 18 a 28 años y por el PFP fueron asignadas a uno de estos grupos que se van a usar. Luego tenemos otro criterio que es para poder ser participante, que es tener un mínimo de 3 de 10 en cuanto al dolor acorde a la escala de EVA o VAS. Esto es con una anterioridad de 3 meses previa al estudio. Luego tenemos los criterios de inclusión, de exclusión. La inclusión es primero presentar síntomas de dolor retropatelar o peripatelar al subir o bajar escaleras, correr, arrodillarse, adoptar posición en cuclillas, estar sentado, saltar durante mucho tiempo. Esos pueden ser algunos criterios de inclusión. Luego tenemos la exclusión, que podría ser de cirugía de rodilla, dolor, lesión, alguna lesión de articulación de espalda, cadera, tobillo, inestabilidad patelar, lesión o dolor durante la palpación de la zona o cualquier tipo de compromiso neurológico que afecte la marcha de este. Luego, las 40 mujeres primero fueron sometidas a ejercicios cinemáticos y de fuerza. Eso se tiene que hacer previamente antes de comenzar con la muestra. Luego tenemos el estudio y el consentimiento informado que fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Y después todos los participantes claramente firmaron, leyeron el consentimiento informado y el estudio fue inscrito en el registro de ensayos clínicos de Brasil. Luego tenemos la aleatorización, que se realizó por un software estadístico y los 40 voluntarios fueron designados por 4 grupos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 era el fortalecimiento de cuádriceps, el grupo 2 el fortalecimiento de cadera, el grupo 3 ejercicios de estiramiento, el grupo 4 sin control. Después de eso, ya de formar los grupos y hacerlo aleatorio, vienen las medidas de resultado, que todas las evaluaciones cinemáticas fueron realizadas por quienes contaban con 4 años de experiencia en cada procedimiento. También fueron responsables de los cuestionarios de EVA y la evaluación de fuerza muscular. Se presentaron 2 evaluaciones, obviamente una inicial y otra final, y después se hizo una evaluación desde la semana 8, que consistió en la evaluación del dolor, el cuestionario funcional, la evaluación de la fuerza, principalmente de la fuerza muscular, que venía con un dinamómetro isométrico de mano y el valgo dinámica, que se evaluó con actividades funcionales como un ejemplo puede ser subir o bajar escaleras. Luego tenemos el dolor, que principalmente la evaluación del dolor se usa más que nada como criterio de valoración para el estudio, que fue evaluada con una escala analógica. El EVA de 0 a 10, 0 sin dolor y 10 el peor dolor. Luego tenemos la función, que principalmente fue la función física, que se evaluó mediante el dolor de la rodilla, que es un cuestionario específicamente para personas con PFP. Fue traducido, adaptado y validado en Brasil. También tenemos la cinemática, que para el análisis de estos datos se utilizaron 6 cámaras de video infrarrojas y el programa de cuádriceps del video Pro Reflex, donde se pudo reconstruir en 3D marcadores reflectantes pasivos para la cadera, rodilla, tobillo,
frecuencia de captura de datos, etc. Después a cada participante se le solicitó que subieran y bajaran una escala de más o menos 3 peldaños a una velocidad normal, simulando como una actividad diaria que una persona debería hacer. Luego se obtuvo un resultado de promedio para los análisis estadísticos. El valgo fisiológico fue medido en el plano frontal a 45 grados de flexión tibio-femoral, debido a que esta posición puede exacerbar las alteraciones. Luego tenemos la evaluación de fuerza, en donde se utilizó una célula o celda de carga Kratos, con un dinamómetro que se adaptaba a la mano, con un lector digital, la fuerza muscular isométrica de los aductores de cadera, principalmente glúteo medio, aductores, rotadores laterales, rotadores mediales y extensores de cadera, que sería ahí glúteo mayor. Se midieron también los flexores como el iliopsoas y el recto femoral, extensores de rodilla como los cuádriceps y flexores como los isquiotibiales. Luego tenemos la intervención, que algunos voluntarios participaron en 2 sesiones semanales de 50 minutos cada una, siempre supervisadas por el mismo fisioterapeuta durante 8 semanas con las 24 horas mínimas de descanso que tienen que tener entre sesiones. También se les solicitó que no realizaran ejercicio fuera de este programa, porque todas las sesiones de tratamiento van realizadas en el Laboratorio de Análisis de Postura y Movimiento Humano de la Universidad LAPO-MH. También en todos estos grupos tratados, el peso fue aumentando a medida que los cambios informados por el paciente acorde a la escala de esfuerzo percibido fue basada en la escala de Borg de esfuerzo, que esta escala se utiliza para evaluar el esfuerzo físico tanto en un entorno clínico como en el ejercicio. Y todos los ejercicios seleccionados para cada grupo debían fortalecer los músculos de cadera y rodilla, otorgando así mayor estabilidad de cadera y articulación de rodilla. Luego tenemos al grupo QG, que fortalecieron principalmente el cuádriceps. Luego al grupo HG, que fortaleció la musculatura estabilizadora de la cadera. Luego tenemos al grupo SG, que principalmente un terapeuta los monitorizó y estabilizó a los pacientes durante la realización de ejercicios, principalmente ejercicios de estiramiento, para que todos los músculos involucrados en la rodilla y se diera una estabilización de cadera. Luego tenemos al grupo CG, que no tuvo ningún tipo de intervención durante las 8 semanas. Fueron como evaluados al inicio y al final junto con los otros 3 grupos. Luego tenemos el análisis estadístico junto con el cálculo del tamaño de la muestra. Principalmente se utilizó el modelo de regresión lineal con efectos mixtos, es decir, que pueden ser aleatorios o también fijos. Los métodos lineales de efectos mixtos son utilizados para el análisis de los datos que dan las respuestas, porque las respuestas aquí son grupales, o sea, los valores pueden ser repetidos para el mismo individuo. Un nivel de significancia fue del 5% definido para el análisis del valgo dinámico, que fue un análisis cualitativo. Se eligieron los datos utilizando el método del test MC-NEMAR, cuyo objetivo era evaluar el efecto real de la intervención terapéutica. Los resultados fueron expresados en valores absolutos y en porcentaje. Y todos los participantes asistieron a todas las sesiones, excepto el grupo de cuádriceps, que se calculó una pérdida, pero se tuvo en cuenta la pérdida de un individuo del grupo. La intención de tratar, el ITT, se llevó a cabo con un enfoque de análisis y los datos que faltan se trataron mediante una imputación múltiple. También se realizó un análisis por protocolo utilizando pacientes con datos completos. Para el análisis estadístico solo se consideró la pierna asintomática. Luego tenemos, para concluir, la relevancia clínica, que para evaluar la relevancia clínica se realizó la MCID, la diferencia mínima clínicamente importante, y se demostró una relevancia de 2 centímetros en la EVA, que es considerado clínicamente relevante. Ya, al hablar de los resultados principales, en primer lugar nos vamos a dirigir hacia el dolor. La escala EVA reveló mejoras en todos los grupos, excepto en el CG post-tratamiento. Recordamos que el grupo CG no tuvo una intervención. Entre los otros 3 grupos no hubo una mayor diferencia. Los 3 grupos intervenidos obtuvieron un MCDI significativo para el alivio del dolor tras las 8 semanas de sesiones periódicas. En cuanto a la función, en base al cuestionario AKPS, todos obtuvieron mejoras, excepto nuevamente el grupo CG, sin diferencias entre los 3 otros grupos restantes.
Al hablar de fuerza, tenemos que en el periodo posterior al tratamiento, los grupos QG, HG y SG presentaron mejoras, mientras que el grupo CG nuevamente no tuvo variaciones. Acá la tabla 1 resume las características demográficas de los grupos en la línea base. Se realizaron comparaciones entre los grupos para comparar el protocolo de qué protocolo de tratamiento fue más eficaz que el otro. Ninguno de los 3 grupos intervenidos tuvo un efecto de tratamiento mayor que los otros, excepto cuando se comparaban con el grupo eje C, por lo cual se demuestra debido a que ellos no fueron intervenidos, y esto se puede evidenciar en la tabla número 2. Ya, en cuanto a la cinemática, tenemos que el grupo QG y HG mejoraron el movimiento. El HG tenía un 80% una alineación en el varo, pretratamiento, con patrón del varo del 20%. Después de este tratamiento, el 30% de las personas aún tenían una alineación en el valgo, mientras que el 70% presentaba un patrón en el varo. Para el Step Up, solo el HG tuvo variaciones y mejoría. Con un pretratamiento del 100% tenía un valgo de rodilla. Después del tratamiento, solo un 40% tenía este patrón y en el 60% se mostró un patrón de rodilla en el varo. En el grupo QG se mostró que el 88,899 tenía un valgo de rodilla y alineación el 11,11%. Tenía el pretratamiento de patrón en el varo. Después del tratamiento, el 11,11 de los sujetos todavía tenía un valgo de alineación, mientras que el 88,89 mostró un patrón de varo. Acá esto se puede evidenciar en las tablas 3 y 4, los cuales se ven unos datos un tanto desordenados, que ahora los vamos a ejemplificar de mejor manera en la diapositiva siguiente. Bueno, antes de continuar con la discusión, primero quiero explicar acá esta tablita y este gráfico que están. Ellos ejemplifican de una manera más simple los resultados de la intervención que fueron antes planteados en las tablas 1, 2, 3 y 4 de las diapositivas pasadas, como dije anteriormente, en las cuales acá se evidencia así específicamente qué pasa en cada uno de los grupos. Vemos que en el grupo 1, 2, 3 hay una mejora, también se evidencia arriba en el gráfico, excepto en el grupo 3 en la parte de la cinemática y obviamente en el grupo 4, los cuales no tuvieron una intervención. Estos fueron realizados de manera que, claro, pudiera ejemplificarse de una manera más sencilla cuáles fueron los resultados de la intervención. Y ahora si pasamos meramente a lo que fue la discusión, tenemos que en fuerza y función se muestra que las dos principales intervenciones del fortalecimiento muscular son efectivas como lo planteaban los estudios anteriores. Y no existe una mayor ventaja de una por sobre la otra. Por ende, podrían ser beneficiosas para las personas con el dolor femororotuliano, perdón. El estudio confirmó que los ejercicios de estiramientos también contribuyen a aquellas personas que padecen el PFP. La longitud reducida de los isquiotibiales puede causar una mayor tensión en la articulación femororotuliana. Y para complementar esta discusión tenemos los estudios asociados a la hipótesis planteada que en el fondo ayudaron a poder comprobar que esta hipótesis de la intervención fue correcta. En primer lugar tenemos que Kayam-Shi concluyó que el fortalecimiento de la cadera era mejor que el fortalecimiento del cuádriceps. Por otro lado, Ratliff, en una revisión sistemática, no encontró una asociación entre las debilidades de los músculos de cadera y el desarrollo de la PFP. Ravello y Lucarelli estuvieron de acuerdo con la hipótesis anterior planteada. Black y Santos observaron que el fortalecimiento proximal de estructuras en la cadera, combinadas con el fortalecimiento del cuádriceps, mostraba una fuerte mejora en la disminución del dolor y una función mejorada a corto plazo. Herman, Earl y Hodge informaron que los ejercicios individuales del fortalecimiento de cadera no alteran los patrones de movimiento. Un programa de ejercicio reciente propuesto por Baldon fue capaz de combinar el movimiento con patrones en los individuos de PFP. También cabe destacar que estudios recientes confirmaron que fortalecer la musculatura proximal puede alterar o conllevar a patrones incorrectos de movimiento. Resultó un valgo dinámico excesivo y en consecuencia un aumento del dolor en los pacientes con el dolor femororotuliano. Sin embargo, esta información se entregó de forma conceptual y la cinemática no fue evaluada. Entonces, de esta forma podemos concluir que el estudio tuvo el objetivo de intervenir a los distintos grupos de forma independiente, ya que en el tratamiento habitual del dolor femororotuliano se realiza esta intervención en conjunto. De esta forma también pudieron concluir en base a sus resultados de que ninguna intervención es mejor que otra y las tres resultan beneficiosas, es decir, el fortalecimiento del músculo cuádriceps, el fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de cadera y finalmente los estiramientos. Ya.
Entonces, las principales fortalezas del estudio sería que es el primer estudio en realizar una intervención de forma aislada, al menos primer estudio que esté publicado. Además de eso, cuenta con un grupo sin intervención que funciona como un comparador. Y por otro lado es que realiza los principales tratamientos que reciben estas personas, es decir, el fortalecimiento del músculo cuádriceps, el fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de cadera y por último los estiramientos. Ahora, las debilidades del estudio sería que la muestra era muy pequeña, eran solo 40 mujeres y 10 por cada intervención, por lo que no se puede asegurar la veracidad de sus resultados. Por otro lado, el estudio era de una duración muy corta, fueron solo 8 semanas y 2 sesiones por cada semana. Así que tampoco se puede asegurar la veracidad de estos a largo plazo. Y por último, no hubo participación de hombres y entre las mujeres que participaron existían ciertas variaciones en cuanto a la sintomatología.